Hola, buenos días. La idea de hoy es presentarles un resumen del texto que estuvimos trabajando la clase pasada de Gadamer, ¿no? La relación entre el mito y la razón, tal como se piensa en ese artículo, ¿no? Recuerden que la tesis principal que sostenía Gadamer es básicamente que tanto el mito como la ciencia deben ser estudiados con nuestro mayor de los respetos. Es decir, que el pensamiento mítico presenta una dignidad genuina, digamos, ¿no? Tiene una entidad propia del mismo modo que lo tiene la razón o el conocimiento racional. En este sentido, se separa de una visión en la cual se considera al mito en términos despectivos o negativos. Les decía que, digamos, cuando hacemos ese trabajo de pensar al mito en términos, digamos, auténticos, o mejor dicho, de un modo no prejuicioso, sino que lo analizamos en función de las características propias que el mito tiene, y no abrimos un juicio de valor antes de cuenta. Bueno, una de las cosas que suceden es que el mito se nos aparece básicamente como un tipo de conocimiento que da explicaciones sobre los sucesos que dieron origen a las cosas, ¿no? Sea el mundo, sea el hombre o cualquier otra entidad. Además, muchas veces los mitos también tienen funciones que podríamos llamar moralizantes, donde de algún modo promueven ciertos tipos de comportamiento para que los seres humanos de alguna forma imiten, ¿no? En este punto podemos pensar que los mitos de alguna forma ofrecen comportamientos ejemplares, ¿no? Y por supuesto también tienen una importante función en el mantenimiento de la cohesión social, ¿no? Por supuesto que, digamos, para llegar a estas conclusiones nosotros no podemos tomar el relato de los mitos en un sentido literal, sino que lo tenemos que tomar en un sentido simbólico. Es decir, que los mitos, en esta perspectiva, de manera semejante a como sucede con los sueños, tienen que ser interpretados. Esta es un poco la tesis de Ricoeur, es decir, espero que de algún modo Gadamer comparte, ¿no? La verdad o las características valiosas de los mitos muchas veces no la encontramos en el contenido manifiesto del mito, sino en el contenido latente, es decir, en aquello que subyace al relato mítico y que se puede acceder por medio de una interpretación. Por supuesto que en la vereda opuesta de esta manera de pensar los mitos, existe una manera, digamos, que considera que los mitos son pensamientos defectuosos o fallidos o equivocados, ¿no? Vamos a hacer un par de apreciaciones de contenido histórico, digamos, para colocarnos un poquito en perspectiva, ¿no? Vamos a ver que lo primero que aparece junto con el hombre son los mitos. Si nosotros pensamos la historia humana, lo que vamos a ver es que desde que el hombre está sobre la tierra, los mitos siempre lo han acompañado. Sin embargo,
no es eso lo que sucedió con la ciencia. O sea, mientras que los mitos acompañaron al hombre durante miles de años y sirvieron de algún modo para que el hombre se conserve como especie, la ciencia en la historia humana es relativamente reciente. Así que, digamos, esa es una pequeña observación para poner en perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva histórica la cosa, ¿no? Por otro lado, es importante tener en cuenta que nuestra actualidad, de algún modo, es deudora de el pensamiento ilustrado. Sin embargo, la ilustración no tuvo una buena imagen de los mitos, ¿no? Uno de los lemas que formula Kant con respecto a la ilustración es: ten el valor o el coraje de vivir de acuerdo a tu propia razón, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideas, todas aquellas prescripciones o normativas que no se pudieran aprobar una vez que se las pasaba por el juicio racional, entonces debían ser desechadas. Es decir, que la razón se presentaba como un elemento fundamental para poder discriminar lo que valía la pena de ser tenido en cuenta de lo que no valía la pena. Este lema de la ilustración hay que tenerlo en cuenta que tiene un enemigo manifiesto, ¿no? Y muy contundente, que es el pensamiento religioso. Digamos, estaban los sacerdotes en aquella época que daban una serie de prescripciones y mandatos para que los seres humanos obedecieran. Y de lo que se trataba es simplemente obedecerlos ciegamente, simplemente porque se le tenía fe. Entonces la razón aparece allí como una especie de sustituto de la fe. Y al mismo tiempo un reemplazante, digamos, que se pretende de mayor efectividad y mayor, digamos, valor que la fe. Así que, digamos, este es un poco, digamos, el lema de la ilustración. Con ello, la ilustración deja de lado el pensamiento religioso como algo importante, y ni hablar del pensamiento mítico. Por otro lado, se podría pensar, en términos ilustrados, que el ser humano iba pasando por diferentes estadios, ¿no? Había un primer estadio donde había reinado el mito, un segundo donde reinaba la religión, y el tercero, que se estaba iniciando con el movimiento ilustrado, que, digamos, proponía el reinado de la razón. Se pensaba que, digamos, iba escalando en la evolución, el hombre iba evolucionando, y que cada nivel significaba un progreso con respecto al nivel anterior. Entonces, ¿cómo es que la ilustración, digamos, llega a tener una mirada tan negativa de los mitos? Bueno, en principio por lo que veníamos diciendo antes, porque los consideraba como una etapa evolutiva inferior, porque los consideraba que no reunían los requisitos mínimos de un saber para que pase por el juicio racional y que resulten aceptables una vez que se emitía ese juicio, pero también porque antes había habido una larga tradición, una larga forma de ver los mitos, donde ya los mitos de algún modo habían sido desacreditados. Y ese trabajo de desacreditación o de, digamos, quitarle valor a los mitos, no lo había hecho la razón, sino que lo había hecho la tradición religiosa, y en particular la tradición católica. O sea, el catolicismo, cuando pretendía, digamos, hacer valer su afán de universalidad, es decir, de expandirse por todo el mundo, cuando llegaba a pueblos, digamos, no católicos, se encontraba con resistencias a sus doctrinas. ¿Y quiénes eran los que ejercían estas resistencias? Básicamente los que representaban al pensamiento mítico,
mítico, es decir, los mitos populares, los mitos paganos. Entonces, la religión, digamos, ya antes de la Ilustración, había venido haciendo todo un trabajo de desacreditación de los mitos. ¿Por qué? Porque supuestamente alejaban a las personas del camino de la verdad o del camino del Dios verdadero. Entonces, la Ilustración encuentra en la crítica religiosa, digamos, un soporte fuerte para seguir en esa tradición de descalificar al pensamiento mítico, ¿no? Por otro lado, digamos, es importante tener en cuenta que, digamos, esta idea que mencionábamos antes, ¿no? De que iban produciéndose una evolución en el desarrollo humano y donde los seres humanos iban de algún modo progresando, y en ese punto el mito quedaba como en una, digamos, estadio inferior. Obviamente porque no pasaba por el tamiz de la razón a la hora de justificar las proposiciones o a la hora de justificar los juicios. Entonces habría como dos grandes líneas a la hora de desvalorizar el mito, ¿no? En la Ilustración. Por un lado estaba toda la crítica de la religión católica contra ellos, que remitía básicamente a la idea de que deformaban la realidad y apartaban a los hombres de la verdad, y por otro lado la idea de que, digamos, el ser humano iba progresando y que había pasado por diferentes estadios, y el estadio más atrasado era el del mito. Había uno un poquito menos evolucionado, que era la razón, y finalmente venía la ciencia a llegar a la cúspide del progreso humano, ¿no? Que era el progreso racional, digamos, como máxima expresión. Ahora, ¿por qué no quedarnos simplemente en esta visión ilustrada de los mitos? ¿Y por qué, digamos, pensamos que es necesario volver a reflexionar en torno al saber mítico? Y en parte esto se lo debemos a un autor como Levi-Strauss, que en varios libros él hace, digamos, referencia a la importancia que tienen los mitos para mantener no solo la cohesión social, sino la integridad mental de los sujetos, ¿no? Lo que Levi-Strauss está diciendo básicamente para reivindicar los mitos es lo siguiente, ¿no? Los seres humanos se encuentran a lo largo de su vida, en forma individual o también incluso en forma colectiva, con experiencias que los sobrepasan, que lo dejan en un estado de total perplejidad e indefensión cognitiva, de algún modo, ¿no? Que son básicamente las grandes catástrofes de la vida, que básicamente están representadas por la enfermedad, la muerte, los accidentes, en fin, cosas terribles que le pueden pasar a los seres humanos en forma individual o a los seres cercanos a cada individuo, y también le pueden pasar en términos de comunidad. Entonces, los mitos lo que vienen a hacer en ese caso es brindar una red de símbolos, brindar una red de contención, digamos, de representaciones, que de algún modo les permiten a los seres humanos encontrar un sentido a todo eso que les sucede y que parece ser absolutamente catastrófico o trágico, ¿no? Entonces, digamos, la función o una de las funciones de los mitos para Levi-Strauss es justamente la de dar sentido, dar significación a la vida de los hombres, ¿no? Ni hablar de que también, digamos, fortalecen la posibilidad de un pensamiento creativo, imaginativo, y también dan ciertos modelos de comportamiento ético y estético, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la idea de Levi-Strauss, que está en la base de una revalorización del pensamiento mítico. Y también acá hay que decir lo siguiente con respecto al conocimiento científico, ¿no?
El conocimiento científico no es un conocimiento que te vaya a dar sentido a tu vida, o que te permita encontrar una significación a tu existencia. O sea, la ciencia no te va a decir, digamos, la razón por la cual existís. La ciencia lo que hace es ir proporcionando conocimientos dentro de un campo que estén susceptibles, esos conocimientos, de ser convalidados por medio de experiencias. O sea, para aquellos conocimientos donde no hay experiencias o donde no hay hechos que los puedan convalidar, la ciencia no se puede meter porque no tiene forma de comparar sus hipótesis con la realidad. Entonces, la ciencia solo nos va a dar conocimiento en aquellos ámbitos donde las afirmaciones que se hagan puedan ser puestas a prueba con la realidad. Entonces, queda un amplio campo de saber que la ciencia no puede ocuparse, ¿no? Y en ese sentido la ciencia no nos puede hacer mejores personas, o tampoco nos puede ayudar a encontrar el sentido de nuestra vida, o tampoco nos puede ayudar a determinar el fin de nuestra existencia. En fin, hay una serie de conocimientos que la ciencia no puede brindar. Los mitos sí. En este sentido, los mitos tienen un valor más que interesante. Sin embargo, esto no significa que el pensamiento mítico sea eficaz a la hora de transformar el mundo. O sea, en ese punto, sin duda, que la ciencia es altamente más potente. Digo dos palabritas sobre, digamos, otra de las funciones que suele tener el pensamiento mítico con respecto al pensamiento racional o incluso el pensamiento científico, ¿no? Muchas veces los mitos lo que nos hacen es proporcionar inspiración para que nosotros construyamos modelos racionales de la realidad. Platón hace mucho tiempo se había imaginado que el ser humano estaba compuesto de tres partes, ¿no? Una parte no consciente, formada por básicamente dos fuerzas, una positiva y otra negativa, una auriga, que era la conciencia que dirigía, y un carrito que estaba compuesto por alas, que le permitía al hombre, cuando conducía correctamente, elevarse más allá de la tierra. Fíjense que este carrito avanza no sobre un camino de tierra, sino sobre las nubes. Fíjense que esta estructura tripartita del alma humana, formada por dos fuerzas, una blanca y otra negra, una destructiva y una constructiva, por un conductor y por una fuerza que impulsa hacia arriba, además, de algún modo guarda cierta analogía con las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, digamos, fuertemente enraizadas en el inconsciente, un yo que dirige todo y un super yo que eleva a los seres humanos más allá de sus fuerzas, ¿no? De ningún modo estamos diciendo que Freud se haya copiado de Platón, de ninguna manera, todo lo contrario. O sea, la idea es que, digamos, el pensamiento mítico platónico que Freud conocía pudo haberlo inspirado para que él construya, digamos, esta forma de entender la mente compuesta por estas tres instancias, ¿no? El yo, el superyo y el ello. En fin, la idea es que ustedes puedan ir pensando que, digamos, el pensamiento mítico en general puede ser de gran utilidad para generar nuevas ideas, ¿no? En general, la gran dificultad que tiene el pensamiento científico a la hora de generar nuevas ideas, si solo se atiene a la razón y a la observación, son enormes.
Entonces allí la apelación a la imaginación, a la fantasía e incluso a los mitos puede ser de enorme utilidad. Bueno, nos vemos la próxima.